sacar de aquí, por si queremos sacar una idea, por si queremos luego programar una discusión, una entrevista el viernes, pues lo Ok. sacamos de aquí. Y si sale bien, pues lo publicamos directo. No sé si quieres luego publicarlo en tu canal, en el mío, en los dos o lo que sea, ¿no? Sí, claro, claro. Que entonces eres mexicano, dices, ¿no? Sí, así es. Y psicólogo. Sí. ¿Ya consagrado o en vías de? No, ya consagrado. Hace poco, como año y medio, más o menos, 2 años. Ya. Y entonces tienes conocimiento del sistema de bueno, supongo, no sé si someramente o más enfocado a esta cuestión de la psicología y demás. No sé si ubicas a Arturo Herrera Melón. Sí, sí, sí. Pues Arturo Herrera Melón fue mi maestro directo en la universidad y fue por él que empecé a introducirme en la filosofía de bueno. Ya. En un primer momento, para mi tesis, trabajé solamente con Juan Bautista Fuentes Ortega, Sí. y algunas lecturas superficiales sobre la filosofía de bueno. Ya he intentado introducirme un poquito más, pero ahorita por cuestiones del trabajo, pues no he podido darle como este espacio a profundidad para leer, ¿no? Pero voy introduciéndome poco a poco en el sistema. ¿Y qué pasa? ¿Te parece más, quiero decir, tú en la carrera, supongo que te enfocarían sobre todo en algunas escuelas, ¿no? Las típicas, cognitiva, conductual, y no sé si el Claro. psicoanálisis también se da por allí o un poco por encima. De hecho, predomina el psicoanálisis, al menos en la universidad donde estudié, ¿Cuál es? en la Universidad Veracruzana. De Nuevo México. Sí, 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 sí. Ya, ya. ¿Y qué eres? ¿Que vas tirando más un poco por la conductual, me parecía? ¿O cómo va eso? Sí, claro. Al final yo creo que me atrevo a decirlo así, ya igual tú me corregirás o irás perfilando algunas cuestiones. Creo que ontológicamente hablando, el conductismo sería un poquito más rescatable con algunos de los planteamientos de Fuentes Ortega. Sí. Sí, porque Fuentes Ortega, digamos que ancla un poco más el individuo, ¿no? También es una cuestión de cómo tratar al sujeto de la psicología, ¿sí? En tanto que individuo, ¿qué nombre darle? ¿Es un individuo? ¿Es un sujeto? Esa es una cuestión, yo creo que no es banal, porque según cómo se trate, en psicoanálisis, por ejemplo, se le llama sujeto por lo general, ¿no? Claro, sujeto Sí, se, claro. se contrapone a objeto, pero también tiene la connotación de estar sujeto a algo. Entonces, ¿sujeto a qué? ¿Sujeto al inconsciente o sujeto a normas, a una sociedad, a una conducta, a una cognición? Pues es de muchas maneras, ¿no? Y el individuo también tiene la connotación pues más individualista, valga la redundancia, y autónoma, el sujeto autónomo que sabe y decide, que se conoce, transparente, ¿no? El sujeto es Claro. el sujeto para el individuo, sujeto entendido como individuo es como transparente, ¿no? Como que está hecho de una sola pieza, en que en algún sentido también eso, digamos que va en la línea del alma, porque claro, el alma es un ente simple, ¿no? Sin partes. Parece el Sí. individuo es un ente indivisible también. Son cuestiones, son conceptos que hay vamos, que se plantean desde el principio. No sé tú cómo defines tú al sujeto de la psicología. ¿Es el individuo? ¿Es el sujeto? ¿Es el entorno, todo junto, o una sociedad, quiero decir, un sujeto cambia de una sociedad a otra radicalmente o hay un invariante ahí? Yo creo que es sujeto, voy a ir soltando ideas, ¿no? Yo creo que es sujeto, pero no en el sentido psicoanalítico, ¿no? Como de sujeto al inconsciente o a cosas de ese estilo, sino que lo pensaría más bien como sujeto a ciertas estructuras normativas en este caso, que ya van determinando de alguna forma los tránsitos, el despliegue conductual que posibilita la constitución del individuo.
ya como persona, por así decirlo, ¿no? Sí, es decir, que son claro, yo eso también entendí un poco, porque parece que Juan Bautista Fuentes Ortega, que yo, bueno, sí que lo he leído, pero no lo tengo tan muy presente, porque además sus artículos son muy densos y, y hay que estudiarlos mucho. Y yo pues eso, ¿no? Los apuntes que he pillado leyéndole, pues se me quedan un poco lejos. Ahora mismo no podría. Pero sí que mencionaste que para Fuentes Ortega el sujeto de algún modo es donde fallan las normas, ¿no? O sea, en el vacío del normativo, ¿no? De las normas es donde surge el sujeto, me parece. Y Sí, tú así que las normas no tienen subjetividad, por decirlo así, ¿no? Y tú claro. decías que ibas en el sentido contrario. Claro, lo que pasa con Fuentes Ortega, y te digo, hombre, yo tuve que leer estos artículos justamente para mi tesis, ¿no? En un artículo titulado Introducción del concepto conflicto de normas y Mm, resuelto personalmente, él va perfilando que, bueno, ya luego habrá que analizarlo, que la psicología es una técnica de control social. Así lo va planteando él, ¿no? sí. Un poco lo perfila en el sentido de que las sociedades imponen estructuras normativas y hay un conflicto de normas por una imposibilidad de conmensurar fines, planes y programas. Entonces van surgiendo estos conflictos de normas, pero sí dice Fuentes Ortega lo siguiente. Él dice, en la norma no hay psiquismo, ¿no? Para él el psiquismo brotaría en el espacio vacío entre las estructuras normativas, que por su grado de flexibilización permiten cierto despliegue conductual de los individuos al mismo tiempo que siguen ajustados dentro de las normas, ¿no? Mm, Hombre, yo el error que veo con Fuentes Ortega es que él no define lo que es psiquismo, lo da como por sentado, mm. ¿no? Entonces, pues yo me atrevería a decir que sí que hay psiquismo aún en las normas, en tanto posibles despliegues conductuales. Yo creo que lo que Fuentes Ortega intenta referir es una cuestión más bien de personalidad, intentando operacionalizar. Ya entonces la personalidad sí que surgiría a partir de los tránsitos en los espacios vacíos entre las estructuras normativas. Yo creo que por ahí podría ir. Ya. Es decir, que, claro, pero esto nos pone, no sé si en el contexto de la libertad, de los grados de libertad o de la operatividad del sujeto con respecto a las normas, ¿no? Es decir, el sujeto cobra su subjetividad Uh en -huh. no sé si en la elección libre, pero sí en el compromiso entre normas, ¿no? No sé si armonización tampoco, pero pues sí, cargar con ese peso o esas dificultades o paradojas que plantean las normas que serían sociales y culturales o también naturales, porque las normas también hay que tener en cuenta, la biología está aquí también funcionando. Y los sujetos, Uh pues -huh. igual que un ternero nace y se pone de pie, pues de algún modo es una norma, porque eso lo tiene ya más o menos prescrito en su biología, ¿no? En cómo se ha ido generando, digamos, el feto y demás, ya ha ido generando una serie de conexiones neuronales que le permiten que ya predisponen su comportamiento. Esto es evolutivo porque sus padres y sus ancestros, por decirlo así, ya lo han hecho antes que él y se lo heredan de algún modo, ¿no? Entonces, ¿habría normas también en ese sentido o estas se excluyen del sentido que le das a la biología? A ver, yo creo que esta distinción es muy interesante. Fuentes Ortega, estoy trabajando ahorita con puros planteamientos de él, ¿no? Fuentes Ortega define las normas como reglas morfosintácticas de cooperación, dice él, bien orientadas a la producción de objetos fisicalistas y o a la reproducción de las relaciones sociales de producción. Así es como lo plantea Fuentes Ortega. Mm, En ese sentido, no creo que las variaciones que se den a nivel corporal o a nivel orgánico sean consideradas como normas. Sin embargo, sí creo que las posibilidades del despliegue conductual de los diversos organismos está delimitado en buena medida por esos elementos a nivel genético, a nivel orgánico, ¿no? No creo que sea claro. norma en el sentido más duro de la palabra, Mm, pero sí ya es una pauta
va marcando las posibilidades del despliegue conductual del organismo. Que es curioso, porque pareciera que en la actualidad ya el propio individuo quisiera ir en contra de aquellas limitantes, inclusive de carácter orgánico, ¿no? Mm. Con el posible despliegue conductual que implicaría una reasignación de sexo o lo que sea que las personas ahorita quieran empezar a realizar, ¿no? Hombre, eso también está, incluso está ya predicho por la biología hasta cierto punto, porque, por ejemplo, los transexuales no son sujetos meramente aculturados, ¿no? Endoctrinados en la idea del sexo, sino que en su cerebro mismo, digamos que ya está la noción de sexo. Si es que se puede ver así, de sexo. Es decir, un transexual no quiere ser un gato, aunque ahora se haya puesto de moda esto de, ¿no? Los que quieren cambiar de especie y demás, ¿no? Quiere ser una mujer o un hombre en el caso contrario. No quiere ser. Es cierto que, vamos a ver, ¿hay gente que nace queriendo ser bombero, por ejemplo? No. Entonces, sin embargo, da la sensación de que sí que el caso de la transexualidad sí que nacen queriendo ser algo del orden de este orden que podemos denominar cultural, pero es que el sexo hasta cierto punto no es cultural, es como si el cerebro, digamos, la vida ya manejara ciertos arquetipos, ¿no? Y Okay. aquí nos ponemos casi al nivel de, es decir, ¿qué profesiones o qué arquetipos podrían hacer buscando o qué nichos los sujetos, ¿no? Pues se podría recurrir a Jung, Carl Gustav Jung, ¿no? Y decir, bueno, pues los arquetipos estos, ¿no? El sabio, es decir, hay gente que nace pues con ciertos arquetipos más bien que sí, que se han delimitado socialmente a lo largo de la evolución mm, porque procedemos de nuestros padres han vivido en sociedades, no han vivido, ¿no? Y también en las sociedades animales han vivido en sociedades determinadas. Esto se ve bien en las hormigas o en las abejas, donde no solo hay sexos, hay individuos que son estériles, o sea, que Claro. directamente son estériles y por lo tanto digamos que están hechos para adoptar un rol social, o sea, directamente, ¿no? El rol social, es cierto que se puede, claro, para delimitar aquí lo que sea la psicología frente a la etología, se puede decir que la diferencia está en las instituciones, ¿no? Las instituciones, yo estoy de acuerdo, pero las instituciones para Gustavo Bueno son de dos tipos, ceremoniales y no ceremoniales. Bueno, yo las ceremoniales las, eh, las identifiqué, las tergiversé, si se quiere, definiéndolas como lingüísticas, es decir, son instituciones lingüísticas. Y las no ceremoniales son las que son un objeto, un hacha, lo que sea, ¿no? Entonces, los objetos entre animales los hay. Lo que no hay es instituciones ceremoniales en el sentido de lingüísticas. También hay instituciones ceremoniales en el sentido no lingüístico, pero ahí está la diferencia entre humanos y animales. Que en las ceremonias animales no son lingüísticas. Aunque se diga que hay lenguajes animales, es una manera analógica de decirlo porque digamos que la diferencia entre animales y humanos es que el lenguaje que manejan unos y otros en humanos implica una serie de índices sintácticos y de fonemas limitado, es decir, finito. Y con eso ya pues como que tienes una serie de, pues eso, ¿no? De índices con los que luego pues puede surgir una infinitud de normas, ¿no? De normas lingüísticas. Con eso se puede crear un mundo, ¿no? Es decir, que de lo finito se crea algo infinito. Sin embargo, con animales hay algo así como una infinitud de índices sintácticos, porque por mucho que tengan ciertos
ciertos rangos vocales o demás, ¿no? Al final son siempre, digamos, son un poco son borrosos y siempre hay una ambigüedad en ellos. De modo que se parte de una infinitud de normas lingüísticas en animales para crear, pues no un mundo, lo llamaba Umwelt lo llamaba este escandinavo, creo que era, o estonio, no sé, no recuerdo ahora el nombre, pero más que mundo sería, más que mundo, pues no es un mundo, es decir, el animal no tendría tanto un mundo interior, sino que el mundo se hace fuera, ¿no? Digamos, no tiene una subjetividad en ese sentido, sino que el mundo lo conforma digamos, el entorno mismo. Es decir, la subjetividad, yo lo veo en la subjetividad animal, está de algún modo fuera, está prácticamente fuera, mientras que el humano está dentro. Es decir, un humano ya, digamos que tiene esa, no sé si autosuficiencia, porque no es así. Sin embargo, por ejemplo, Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe ya tiene la sociedad dentro, por decirlo así, ya tiene la sociedad dentro. Sin embargo, un animal, no, un animal no sabe, no puede, no tiene capacidad de decisión prácticamente. Está sujeto a sus instintos y a lo que el entorno le imponga, ¿no? Sería un poco una manera de verlo, pero bueno, esto es simplemente para definir un poco la frontera entre lo que es etología y psicología en ese sentido, que vendría más por el lenguaje, que digamos que da a la subjetividad un sentido más, no sé si cerrado, pero sí en el sentido ese del alma, ¿no? De tener un alma, digamos, propia, absolutamente propia, y no como los animales que son caso que, por ejemplo, en los animales domésticos sí que parece que se aproximan un poco a los humanos y sobre todo pues porque, por ejemplo, obedecen a los nombres propios, es decir, responden a nombres propios, ¿no? Y alguna cuestión más por ahí, pero que en animales, digamos que ese mundo interior o vida o biografía, digamos biografía, es decir, que cuentan con que tienen una vida y que cuentan con la muerte, vamos, para decirlo, es decir, y el tema de la muerte sí que es algo que necesita el lenguaje. Me parece a mí, los elefantes, por ejemplo, sí que parece que le rinden una, no sé si homenaje o una especie de duelo a sus difuntos, pero como a posteriori, ¿no? Como si no tuvieran esa pretensión de tener una vida propia con la que tener algo que hacer. Es decir, porque esa es la cuestión. Parece que el humano, hay algo ideográfico en el humano que le hace comprometerse en cuerpo y alma con algo que es intransferiblemente suyo, mientras que los animales están constantemente dependiendo de que, bueno, es decir, no tienen intereses propios, por decirlo así. Por esos intereses ya velan sus instintos, ¿no? De algún modo. Por lo tanto, no tienen que ir tirando el lenguaje para ir reacomodando su propio interés. Claro, esto puede sonar un poco individualista y liberal, pero claro, mi idea es que esto es un enfoque es un enfoque que hay que tener en cuenta frente al contrario, ¿no? Al contrario. Es decir, hay que funcionar con enfoques opuestos. Uno de ellos es el ideográfico y otro el nomotético. Es decir, uno de ellos es el vital, el biográfico, y otro es el nomotético en tanto que en efecto pues somos hablados, como diría Lacan, ¿no? O sea, es decir, en tanto que es la sociedad la que nos maneja y somos una encrucijada más bien entre normas y todo lo que se quiera. Que eso es lo que serían los animales, serían una encrucijada. Es decir, tampoco hasta el punto de cartesiano de
vaciar de subjetividad al animal, pero sí pues de que no hay pretensión, de que no hay retroalimentación con respecto a su propia biografía, ¿no? Es decir, que no están calculando con respecto a su propia biografía. Es una manera de plantear la cuestión, ¿no? O sea, enfoques contrarios cuya tensión hay que resolver, ¿no? Entonces yo lo que veo muchas veces es que se da mucho la tentación de optar solo por una vía o al final definirse más por una de las vías y negligir la otra, ¿no? En psicología, es decir, una escuela opta por esta vía y deja un poco de lado la otra y así, ¿no? Y al final la olvidan perfectamente porque en las discusiones, en las disputas entre escuelas, pues al final se postulan por una de las, ¿no? De los modelos y entonces la otra pues ya queda como ensombrecido, ¿no? Esa es la... En tu caso, yo lo que veía, y en el caso de la mayor parte de los, digamos, materialistas, lo que veo es eso, ¿no? Una tendencia a darle una predominancia excesiva al tema normativo, ¿no? Y a como vaciar la subjetividad del sujeto, en ese Sí, claro. sentido. Mm. Yo creo que se debe a que la pretendida subjetividad está construida o se construye a partir del tránsito del individuo por las estructuras, vamos. Yo creo que sí que hay una carga a nivel etológico, pero esa carga a nivel etológico se coordina con las formas de producción en los diversos contextos, que ya van delimitando y marcando justamente esas pautas, ¿no? Entonces yo creo que el vaciar al individuo de subjetividad no es tanto un vaciado del contenido del despliegue conductual que pueda realizar el mismo, sino más bien reconocer que el individuo solo se puede mover por estructuras que ya están dadas, ¿no? Pero fíjate, es decir, estas estructuras, en el caso de Robinson Crusoe o de tal, se desapegan un poco de esa normatividad, de ese contexto, y luego siguen un funcionamiento propio en el interior del propio sujeto. Es decir, Robinson Crusoe, o un sujeto que se queda aislado en una isla, puede seguir con una subjetividad perfectamente humana, no se vuelve animal, estando desde los 10 años aislado en la isla hasta su muerte a los 90 años, por ejemplo. O sea, es decir, de algún modo lo lleva ya integrado, ¿no? Es decir, lo ha heredado, lo ha heredado. Del mismo modo que los animales heredan, o gran parte de ellos heredan casi todo el bagaje vital ya al nacer, sin ni siquiera necesidad de que tengan en mamíferos, pues que tengan a una nodriza y demás, sin ni siquiera esa necesidad, o en lobos que tengan pues a una manada, ¿no? Y demás. En humanos sería lo mismo, solo que claro, los humanos nacen cuando se hacen persona, ¿no? Según Gustavo Bueno, la persona no se nace siendo persona, sino que se es persona cuando ya se está integrada en una sociedad, y yo diría cuando se ha aprendido a hablar y cuando se sabe uno que va a morir de algún modo, ¿no? Es decir, esa viene a ser la clave, que van conjuntas, es decir, yo creo que la muerte y el saber de la propia muerte viene con el lenguaje, es decir, se da pues prácticamente en el mismo plano, es decir, la muerte en tanto que angustia vital viene ya implícita en el lenguaje, es decir, el simbolismo, ¿no? Del hecho de que si tu madre desaparece, si la ausencia de tu madre puede significar, eh, es decir, que tú no sabes lo que tu madre va a hacer cuando se ausenta de la habitación, por ejemplo. Por lo tanto, se ve a la madre, el infante ve a la madre como una especie de Dios simbólico, de sí o no, ¿no? Que se mueven pues, por estas cosas del lenguaje que van por sí o no. Es decir, si se va, yo estoy muerto, ¿no? ¿Qué será de mí? Y entonces el lenguaje, en tanto que surge con estos índices sintácticos de sí o no, de pregunta, bueno, deísticos, pregunta,
de negación. Hay 5 o 6 índices de este tipo y con esos ya tienes el lenguaje. Bueno, y para formar las palabras necesitas pues eso, los fonemas que sean, 20 y pico normalmente y demás, ¿no? Entonces, digamos que es como si una vez que ya has accedido a esa condición de humano, ¿no? De ser capaz de hablar, ya llevas en ti una sociedad humana, por decirlo así, ¿no? O sea, o la sociedad ya es prescindible para explicar la conducta del humano, porque ya está viendo, ya tienen un mundo y el mundo está coronado por el otro, que diría Lacan en psicoanálisis, ¿no? Por lo que se ha dado en llamar siempre Dios, porque por ejemplo el origen de la religión se habla de los animales porque no se quiere. Eh, para Gustavo, bueno, la religión surge con los animales, una vez que los hemos dominado, pues entonces son pues aquellos que están fuera de la tribu, ¿no? Pero no son humanos, pero sí que tienen subjetividad y demás. Sí, pero en ese sentido también otros humanos de tribus diferentes también serían animales en ese sentido, y no en vano los griegos llamaban a los que no eran griegos bárbaros porque no se les entendía, es decir, entonces, a mí me parece un poco tirado por los pelos, no porque no sea cierto eso de que los animales o los humanos a los que no se entiende no sean el origen de la religión, sino que eso es uno de los enfoques, y yo como tiendo eso a oponer dos opuestos, el otro enfoque sería pues este que tanto le repatea a los materialistas, que es la vida interior, pero que no es meramente interior, sino de tener un mundo en el sentido de que un mundo no es una cosa, yo qué sé, no es una maqueta, ¿no? Un mundo, un inmueble donde tienes ahí las cosas aquí y acá. No, es el mundo en tanto que en el límite es un sujeto al que te referencias, es decir, coronado por Dios, ¿no? Un mundo coronado por Dios. Es decir, que el mundo es un interlocutor de alguna manera. Que tú para moverte en el mundo tienes que estar pensando que esto está vivo, vaya, de algún modo, que tiene que haber algo más y estas historias, ¿no? Y de ahí vendría pues, por las religiones, pero más que las religiones, los númenes, que es lo que dice, bueno, para no decir dioses, dice númenes. Para decir, los númenes son animales. Pues yo digo que no, hay que mantener eso. El Dios está en el origen de la religión. No se accede a Dios en las religiones terciarias con Aristóteles y Dios en no sé quién. No, no, Dios está en el origen, Dios es el que corona el mundo y el mundo digamos, el entorno de un ser humano, de un sujeto psicológico, ¿no? De algún modo. Y esto lo encuentras en Papúa Nueva Guinea, es decir, en el Paleolítico y más allá, es decir, no hay que tampoco. ¿Por qué? Porque el lenguaje ya está en ellos. Eso sería un poco el planteamiento mío, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esta cuestión de mundo interior, vamos a decirlo así, como en el ejemplo de Robinson Crusoe, ¿no? Que ya interioriza la sociedad, yo lo veo de esta forma. Ese mundo interior no son nada más que procesos de aprendizaje que en algún primer momento se tienen que establecer con estructuras más o menos complejas, y la posibilidad de despliegue conductual en otras estructuras, aunque ya no estén las iniciales presentes, tiene que ver con lo inferiores que pueden representar las segundas estructuras respecto de las primeras. Entonces, por ejemplo, hombre, si tú insertas a un individuo en determinadas estructuras sociales y lo sacas de esa estructura social y lo llevas a una isla, es muy probable que se pueda desenvolver de formas bastante más sencillas, ¿no? Pero porque la segunda estructura donde lo mandaste es bastante más simple y cuenta con elementos mucho más inferiores. Pero yo creo que no se puede realizar ¿cómo decirlo? Un reacomodamiento del individuo en estructuras más complejas de las iniciales, ¿no? Entonces, hombre, que el mundo interior del individuo yo lo entendería como la posibilidad de un despliegue de operaciones, pero en contextos iguales o inferiores al inicial, donde fue aprendido en un primer instante, ¿no?
Lo que pasa, la dificultad, claro, porque aquí hay que tirar por extremos, ¿no? Y aquí se podría, vamos a ver, aquí se podría luego hablar de la psicopatología de la vida cotidiana y de la no cotidiana. Claro. Porque, por ejemplo, es decir, el ser humano ¿qué es la enfermedad? ¿No? ¿Qué es la enfermedad? No es el ser humano un animal enfermo, como dirían, ¿no? Y la cultura es una muleta, como decía, Ujú. creo que Ortega y Gasset. Se podría pensar, hombre, yo creo que de algún modo es un poco forzar el concepto de enfermedad, pero hasta cierto punto se puede manejar, ¿no? Em, Porque, vamos a ver, el caso extremo que quería sacar yo a colación es el caso de la esquizofrenia. Un Ujú. caso en el que, al margen de lo que suceda socialmente, el tipo está en paranoiao y que si le dejas, por ejemplo, porque quería decir que en este Robinson Crusoe en una isla desierta, pues se podría pensar que el entorno va a ser más simple, menos complejo que el de alguien que está pues, embebido en una sociedad muy compleja. En realidad no es así, porque un tipo que se pasa el día entero jugando a, yo qué sé, ¿no? En internet jugando a cualquier juego por ahí y no hace nada más de su vida, un nini, que se dio en llamar aquí en España hace tiempo, pues esta persona, su vida es de una simplicidad casi, bueno, pues, asombrosa, ¿no? Y sin embargo, un Robinson Crusoe, pues, aunque el entorno pueda incluso parecer más simple, en realidad, y aunque lo aceptáramos, que yo no estoy tan seguro, porque en fin, se puede, pues la de aventuras que puede tener una persona, ¿no? Estando solo. Pero, aunque fuera muy simple, por ejemplo, un individuo aislado en una caja de Skinner, ¿no? Eh, él mismo se puede crear una complejidad enorme mm, eh, en lo que nosotros denominaríamos un caso patológico como es la esquizofrenia, ¿no? Es decir, que él solo consigo mismo ya puede generar una complejidad. Ahora, una complejidad que si, por ejemplo, es una caja de Skinner y no tiene el sujeto ningún tipo de objeto para instrumentalizar y demás, pues esa complejidad, claro, queda coja porque no tiene efectividad, es decir, ¿qué puede producir ese sujeto, no? Bueno, entonces, solo podría producir cosas pues lo que los griegos llamaban poiesis, es decir, pues poesía, música, puede producir música, puede narraciones, cuentos. Entonces sí que escojo, ¿no? Porque le faltan las no ceremoniales, las instituciones no ceremoniales que son los instrumentos y demás, ¿no? Ujú. Pero, de nuevo, en una isla desierta no se da esa cojera, porque sí que tiene instrumentos para hacer, vamos, para construir un castillo, si llega, claro. O sea, esa es la dificultad, ¿no? Es decir, no es de alguna manera una inocencia, de decir, no, bueno, si la realidad, en realidad, en psicología, todo lo social y lo normativo, en realidad, es oblicuo, ¿no? Se podría pensar, o sea, parecería que estoy yo proponiendo eso. No, lo que digo yo es que ya está, o sea, que se lo lleva el sujeto a casa. O sea, que el sujeto ya es que hasta no habiendo sociedad la hay, pero en un sentido derivado, ¿no? En un sentido derivado. Si se puede llamar a eso oblicuo, según la distinción esta de bueno entre oblicuo y recto, ¿no? Pues podría ser una manera de verlo. Pero no se está anulando de ningún modo, porque ya se lleva, bueno, dentro o en su propio comportamiento, ¿no? Yo en ese sentido también Claro. el tema del comportamiento conductual, eso evidentemente que estoy de acuerdo, que la conducta debe ser, vamos, pero que la conducta es uno de los grandes enfoques, ¿no? Y que el otro enfoque mm, eh, pues no sé si llamarlo subjetividad, porque también esto de las palabras no las carga el diablo.
subjetividad o, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero digamos que no se puede uno quedar solo con la conducta. Mira, con qué rapidez se ha optado por juntar el cognitivo y lo conductual en uno, con cognitivo-conductual, porque conductual sí, pero también cognitivo, ¿no? Y así todo, un poco en ese sentido. Pero curiosamente lo cognitivo es conductual, es Mm. como redundar un poco en lo mismo, ¿no? Sí. Yo considero que efectivamente, vamos a decirlo así, la sociedad se la lleva el individuo, Mm. pero el individuo, a menos que sean casos paradigmáticos como el de Robinson Crusoe, no está fuera de la sociedad, ¿no? Siempre estará en sociedad. Y entonces yo creo que ahí es donde se podrían dar justamente los conflictos de normas. Tanto así que el individuo internaliza la sociedad, pero la sociedad presupone un cambio constante y el individuo entonces chocará, tendrá conflictos con las nuevas estructuras que ahora ya están presentes en él, ¿no? Mm. Eso le obligará a un reajuste a las estructuras normativas ahora existentes. Sí, sí. Sí. Solo que también habría que pensar qué contextos esenciales le propone la sociedad al individuo, al sujeto. Es decir, si alguien se lleva a la sociedad, ¿no? En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, se la lleva consigo, y entonces lo que vaya rumiando luego en su vida solitaria, se puede pensar entonces que le procede de la sociedad de la que viene, ¿no? Uh -huh. Em, pero si va olvidando las cosas, es decir, si, por ejemplo, en el caso de la demencia, ¿no? Que olvidas, literalmente solo recuerdas lo que viviste de pequeño, o sea, lo esencial, ¿no? Es decir, que de algún modo ahí los condicionamientos sociales se vuelven, es decir, que no cambia tanto una psicología en China a una psicología en Papúa, una psicología en Nueva York. ¿Por qué? Porque se podría decir, vamos, esto es a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Se podría decir que al final lo esencial de los condicionamientos sociales no es si eras del Madrid o del Barça o si estas cosas son muy raras o si cocinabas así o así. Bueno, estas instituciones muy diversas y todo, proliferaciones de todo tipo, sino cosas mucho más, pues eso, ¿no? Como lo que es la vida, eh, es decir, cosas mucho más básicas y casi que habría una estructura de base que lo contempla ya todo, es decir, descendencia y ascendencia, ¿no? Difuntos y tal. Cuestiones casi metafísicas, ¿no? En el sentido, hay vida detrás del que es la muerte, no sé qué, que, que, ¿qué se espera de mí? Un poco a lo kantiano, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cabe de esperar de mí? Y estas cosas. Es simplemente una manera de proponer eso, que haya, que la sociedad, no ver a la sociedad como, como algo que va produciendo nuevas instituciones y que hay que reajustar y demás, sino que en realidad los individuos de algún modo funcionan con esquemas muy sencillos y sí, van ajustando todas esas instituciones y normas que la sociedad te va poniendo, pero que las ajustan a un modelo mucho más básico, ¿no? Es decir, los individuos, y aquí podrías volverse a traer a colación el tema de los arquetipos, es decir, cuál es mi puesto en la sociedad, cuál es mi personalidad, cuál es mi deber ser y deber hacer y demás, ¿no? Se podría ver así, pero claro, obviamente que luego esto, llevarlo a la práctica no sé si es más complejo, sino que surgirían también objeciones, ¿no? Porque esto es fractal y al final habría que decir, bueno, sí, pero hay que conjugarlo con el enfoque contrario, que es que sí que importan esa proliferación de instituciones, que eso es lo importante. Es decir, mantener esa tensión, ¿no? Entre contradicciones, entre enfoques siempre contradictorios y en cada enfoque volver a darle una vuelta de tuerca y decir, no, no, pero sí, lo importante es lo que, pues lo que cada sociedad es y la proliferación de posibilidades que le da al individuo, no solo el esquema ese que el individuo eh, usa para adaptarse a, ¿no? Para
reducir a su modelo esencial lo que la sociedad le propone. Yo suelo funcionar así, ¿no? Es decir, problematizando las cuestiones. Por eso, claro, ya de partida, por ejemplo, Gustavo Bueno decía que es imposible que no haya escuelas en psicología porque no es una ciencia, no es una ciencia en el sentido estricto. Por lo tanto, como no cierra, pues... y yo lo que digo es que es no porque sea... no porque sea imposible que no haya escuelas, hay que contentarse de yo pertenezco a esta escuela porque es mejor que la otra. No. Sí, claro. Sino que hay que llevarlo más diciendo, si pertenezco a una escuela, es que estoy errado. Aunque sea inevitable que haya escuelas y que pertenezca a una escuela, sino que debo criticar a mi propia escuela porque debe de haber algo que está mal. Porque en una escuela ya pretende que tiene la ciencia, ¿no? Entonces, Sí, como eso claro. no puede ser, hay que seguir problematizando la cosa, ¿no? Un poco sería. Pero fíjate, yo vería la multiplicidad de escuelas eh, como resultantes de ciertas necesidades en contextos histórico y políticos. Es decir, las escuelas psicológicas no brotarían espontáneamente en un pretendido proceso de descubrimiento de alguna cuestión conductual o a nivel cerebral o lo que sea, sino que las escuelas psicológicas, siguiendo la misma línea de Fuentes Ortega, brotarían en ciertos contextos políticos que generarían conflictos en los individuos y entonces el adherirse a cierta escuela psicológica considero que tendría más que ver con la similitud de los contextos iniciales en donde surgió la escuela psicológica y la posible aplicación que esta pueda generar. Por ejemplo, pensando en Makarenko, la psicología de Makarenko que surge en la Unión Soviética, hombre, el contexto particular sería el de la URSS, ¿no? Sí, Y el contexto particular del conductismo, pues sería un poquito Estados Unidos. Entonces claro. considero que la eficacia al momento de aplicar determinadas técnicas en las diferentes corrientes psicológicas tiene que ver con las similitudes de los contextos iniciales donde éstas surgieron. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo me tiento a decir que las escuelas, no se pueden explicar las escuelas psicológicas desde la psicología. Es Claro. decir, claro, habría que explicarlo desde la sociología y demás, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que un individuo adhiera a una secta, a una escuela u a otra, claro, ¿desde dónde lo explicas? Y aquí surge pues la cuestión de, siempre se ha dicho que bueno, siempre se dice, esto es de Nietzsche, pero no solo de Nietzsche, ¿no? Que un individuo tiene la filosofía que, que pertenece a su propia manera de ser, es decir, como si de alguna manera, pues, ¿no? Es decir, se adapta a su manera de ser, pero hay veces que no, porque hay veces que no, porque hay individuos que pertenecen, es decir, que en escuelas opuestas encuentras a individuos que se parecen entre sí intraespecíficamente, por decirlo así, más que interespecíficamente, es decir, que interespecíficamente, que es las escuelas son muy diferentes, sin embargo, los individuos son parecidísimos y pertenecen a escuelas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, hay una mezcla para explicar estas cuestiones, claro, hay que mezclar cuestiones de psicología y de sociología. Entonces, yo creo por ejemplo, hay una distinción que se suele hacer entre alocentrismo para sujetos psicológicos, alocentrismo, y que es más anglófona, ¿no? Alocentrismo y autocentrismo. Creo que es autocéntrico y alocéntrico, ¿no? Por ejemplo, esto se ve a veces entre liberales y comunistas. Los comunistas o materialistas, por ejemplo, bueno, materialistas no en el sentido de solo se preocupar por el dinero, ¿no? Pero materialistas en este sentido de filosófico, de materialismo filosófico, los materialistas o comunistas, vamos a hacer un poco gratuitamente esa asociación, serían alocéntricos. Están pensando siempre en lo que no necesariamente echar culpas a los demás, no, pero sí, no, por ejemplo, no están tan preocupados por su imagen personal, por su deber, deber que es idealista, ¿no? Kantiano y demás, sino por el ser. Y los otros, los liberales y en este caso los idealistas, son autocéntricos.
están más preocupados por lo que tal, ¿no? Y entonces, digamos, apoyándose en esa distinción que es psicológica, pues se puede acceder a una explicación sobre el por qué un individuo adhiere a una escuela que en principio no va con su personalidad. Y entonces se podría decir, ¿por qué un alocéntrico, ¿no? Que se supone que debería de ser comunista, se hace liberal? Sí, claro. Pues porque como es alocéntrico y está en un contexto sociológico que es liberal, pues se hace liberal. Pero entonces, en ese sentido, ¿no? Pero luego, entonces, sería una manera de darle un poco la vuelta de tuerca en ese sentido, sí. No sé cómo lo ves. Sí, sí, claro. Pero al final yo creo que hay mucha ingenuidad respecto a los psicólogos al momento de adherirse a una escuela. Al final creo que sí buscan una pretendida cientificidad e intentan adherirse a aquella corriente o aquella escuela psicológica que les dé la mayor potencia explicativa, voy a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, los psicólogos no realizan los análisis políticos o sociológicos correspondientes para dar cuenta del porqué del surgimiento de dicha corriente, ¿no? Entonces, un poco mi propuesta en ese sentido es retomar los planteamientos de Fuentes Ortega, y de hecho Fuentes Ortega menciona algo que podrá ser polémico, ¿no? Para algunos materialistas de la Fundación. Fuentes Ortega dice que de hecho el Sí. paciente que acude a psicoterapia, tendrá que elevarse a un nivel de sujeto moral y político. Porque de alguna forma la resolución de los pretendidos conflictos psicológicos es una resolución que se da en términos económicos, políticos y sociales. Mm. Entonces, de hecho, Fuentes Ortega trabaja con una analogía, con una metáfora, y él dice, el psicólogo es una especie de apagafuegos, de bombero, en un incendio que nunca deja de estar activo. Ya. Entonces, pareciera que la Sí. propuesta de Fuentes Ortega, curiosamente, y quizá ya ahí se pueda perfilar algún interés suyo, político, marxista o lo que Mm. sea, Sí, es sí. un poco la transformación de dichas estructuras normativas. En tanto, la transformación de dichas estructuras normativas permitiría un nuevo despliegue conductual susceptible de generar, claro, sigue generando conflictos. Habrá que pensar a largo plazo cuál es la intención de transformar las estructuras normativas en cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Considero que tiene que ver con la autaxia, o sea, Sí. considero que tiene que ver justamente a largo plazo con, ¿cómo decirlo? Como una planificación, una especie de prolepsis, Mm. pero al final siempre en pro de la autaxia de la sociedad. Entonces, Mm. la transformación de dichas estructuras tendría yo creo que como finalidad eso. Sí. Sí, porque, claro, hablábamos un poco de enfoques sociológicos y enfoques psicológicos, pero claro, ahora has sacado la política y eso como que tiene un alcance mayor, ¿no? Tiene un alcance que, por ejemplo, cuando yo he hablado de metafísica, de Dios, pues en realidad es coordinable con esto que estás diciendo o sea, son recursos para salir de eso, de psicología, sociología, es como que hay algo más, ¿no? Entonces, la política iría en ese sentido. Y entonces, sí, de algún modo, la política es el mundo. Es el mundo en el que se vive, es el mundo, no son los grupitos o son tal, es el mundo, es más allá de los grupos y demás, ¿no? Entonces, o sea, un individuo siempre tiene un mundo y por lo tanto tiene una conciencia política, claro, un sujeto psicológico, que está siempre eh, que está en llamas, ¿no? Eso es lo que decías, ¿no? Los psicólogos como eh, entonces, sí, sí, el psicólogo ahí tendría la función entonces de lubricante, ¿no? De que siga habiendo, de echarle leña al fuego, ¿no? De que se mantenga la llama viva. Es decir, por ejemplo, mira, en el caso extremo este del Robinson Crusoe, nos encontramos con que puede estar perfectamente, puede vivir en el Edén, o sea, puede ser Adán viviendo en el Edén, o sea, perfectamente y lo tiene todo cubierto. Sin embargo, al nivel pues eso, ¿no? De política, de política o de metafísica en esta línea, ¿no? De política, puede decir, ¿para qué?
o sea, esta es la felicidad de los burros, de las vacas, que Claro, pues, comer todo el día, ¿y para qué, no? Incluso en el nivel sociológico, pues un poco la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, puedes tener cubiertas ciertas cuestiones, pero ¿y eso para qué? Si, no sé, pues te tiras de un precipicio rápidamente y ya no te... Y es cierto que pierdes muchas de las satisfacciones que ibas a lograr, pero te ahorras ¿no? Pues los problemas que podías claro. encontrar. Entonces, ahí, claro, ahí entra el tema de la política. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Yo creo que el, claro, lo que pasa, el problema de indexar o de referenciar al psicólogo, al tema político, es, ¿cómo decirlo? Es el creer que lo político es la sociedad política, cuando lo político es el conflicto entre sociedades políticas. Es decir, lo político ya incluye es decir, el psicólogo como burócrata o como funcionario, claro, ahí ese sería el error. Y no digo que el marxismo es lo que nos proponga, porque no es eso, no propone eso. Sin embargo, como la supresión del Estado, en mi humilde opinión, es mentira, no puede ser, no puede ser. Claro. Entonces, pues claro, el marxismo tiende pues, a conformarse con, pues eso, tomamos el Estado y ¿ahora qué? Pues, pues el Estado, al final, pues lo de Stalin, ¿no? O sea, el socialismo en un solo Estado y tal. Y se vuelve la cosa, pues lo que se vuelve, lo que se vuelven las teocracias, un poco lo que se vuelven las teocracias. Entonces, un poco salvando esa dificultad, o sea, la política sí, pero salvando la dificultad de que no se habla aquí de el Estado, sino los estados, la dialéctica Claro. entre estados y demás, ¿no? Un poco. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Fuentes Ortega menciona que lo que el psicólogo realiza o la praxis psicológica al momento de intervenir consiste un poco en plantear pseudo resoluciones o cuasi resoluciones a este tipo de conflictos, ¿no? Sí, Resoluciones sustitutivas, mencionaría él. Entonces, pareciera que las resoluciones sustitutivas se presentarían como más individualizadas para los sujetos. sí, Sin embargo, esta individualización es aparente, en tanto sigue inmersa dentro de las estructuras normativas, ¿no? Vamos, que al final es un poco lo que ocurre con muchos movimientos en la actualidad. Digo, los individuos, algunos individuos en la actualidad, hablarían de diversos psiquismos y diversas subjetividades, pero hombre, sus diversas subjetividades no son nada más que aparentes individualizaciones dentro de estructuras que permiten el despliegue. Un poco este es el trabajo del psicólogo, de la psicoterapia en ese sentido. sí. Em, eh, pero vamos a ver que... a ver, se me había ocurrido una cuestión. Ah, sí. Pero entonces, quiero decir, el psicólogo en principio tiene que responder a una demanda, porque el psicólogo no deja de ser, es decir, según, claro, ahí está la cuestión. ¿La psicología es una oferta o es una demanda? Una oferta, vamos a ver, el Haciendo críticas. cliente o el psicólogo ofrece o incluso incurre o interviene en los sujetos para hacer ingeniería social, porque un poco sonaba eso lo de Juan Bastido, ¿no? Entonces, el psicólogo lo que quiere es cambiar el comportamiento del sujeto, ¿no? La subjetividad o lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Porque se lo han pedido? ¿Porque se lo ha pedido el Estado? ¿Porque se lo ha pedido el individuo? ¿O porque quiere? Porque sí, porque es por ejemplo, un psicópata, ¿no? Fue el mejor psicólogo del mundo. O sea, ¿quién mejor que un psicópata? Mejor para querer no solo hacerlo, sino incluso hacerlo voluntariamente, el modificarla. O un artista, ¿no? También, o Sí. un artista. Es decir, ¿quién mejor que ellos, ¿no? Claro, pero el secreto justamente de la psicología es que se presenta como un servicio que el propio individuo con el conflicto de norma solicita, ¿no? Entonces, un poco pareciera que la estrategia política consiste en que el individuo se identifique con el conflicto
y Claro, considere necesario su propio reajuste. claro, sí, sí. Yo creo que Sí, por ahí que se circunscribe. lo de mantener la llama, ¿no? Es decir, que no se trata. Claro, pero entonces la cuestión ahí, porque obviamente aquí hay una asimetría, es decir, como esto no es politología y esto no es sociología, sino que esto es psicología, es decir, que se pueden hacer mucho, sí, enfoque sociológico de la psicología, enfoque psicológico, enfoque etológico, sí, pero es psicología, entonces enfoque psicológico de la psicología, pongámonos un poco redundantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a qué obedece el psicólogo? Si no es a la demanda del gobierno y no es a la demanda bueno, ¿a qué obedece? Parece ser que es a la demanda del sujeto psicológico, ¿no? Uh -huh. Parece ser, y a la oferta que pueda ofrecerle al propio sujeto, no a la sociedad, al sujeto para que sea capaz de mantener esa llama política viva, o política y de todo tipo, porque aquí política entendamos, por lo menos tal y como yo lo he planteado, que política no es más que lo que no es ni grupo ni individuo, Uh -huh. sino todo lo contrario, es decir, lo que desborda y lo que no se sabe, al fin y al cabo, porque es un dialéctico y demás, ¿no? Entonces, en efecto, aquí en el centro está el sujeto psicológico, porque si no, no sería psicología, sería otra cosa, sería... Claro. Pero entonces, ¿dónde se ve ahí la demanda del sujeto psicológico? La demanda de tratamiento, la demanda... ¿dónde se ve? Para Lacan se ve en la angustia. Es la angustia. Allí donde hay angustia hay que... La llama sería la angustia, ¿no? Por ejemplo, para Deleuze la paranoia no es un Edipo, no es un problema con la familia, sino cósmico, es cósmico, o sea, político, ¿no? Es decir, es una cosa, o sea, la angustia en ese sentido es algo, no es una cosa propia, es algo, pues, que no es ni psicológico, o sea, no es ni individual ni grupal, sino que es más, es pues cósmico en Deleuze, en Lacan es la angustia, pero la angustia es algo metafísico y en tu caso, pues la política, ¿no? O sea, quiere decir, se le puede llamar de diferentes maneras, pero seguimos en esa línea de conjugar dos aspectos, grupo e individuo, en algo más superior, ¿no? Entonces, sin embargo, como yo digo, que hay que mantener esos enfoques contrarios, no porque los sobrepasemos con política, hemos de obviar que había angustia individual y, pues qué sé yo, no sé qué grupal, ¿no? Y normas grupales, sino que deben de mantenerse ahí, por ejemplo, ¿cuál puede ser esa alarma, ¿no? Que dice, hay que tratar a este individuo psicológicamente. Pues en efecto la angustia, pero claro, también para eso, ¿cómo se expresa la angustia? Se expresa por medio del lenguaje, ¿no? Y eso ya son normas, es decir, aquí está todo imbricado, ¿no? Porque esa es otra cuestión. El sujeto tiene lo que nos diferencia de las cosas, de los objetos, son los qualia, bueno, y más cosas, ¿no? Pero sí, principalmente los qualia, es decir, que pues los colores, el dolor, el placer, estas cosas, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo se mide? ¿Cómo se mide la angustia, ¿no? Porque te lo diga, te lo vas a creer. Igual quiere que le atiendas para atender, ¿no? La contra, ¿cómo se dice? ¿No? La transferencia y la contratransferencia en psicoanálisis, Sí. ¿no? La transferencia es lo que el paciente proyecta sobre el psicólogo y la contratransferencia al revés. Igual era para tenderte una trampa, ¿no? Al psicólogo. Igual el sujeto, igual quería ligar contigo y no sé, cualquier historia de estas, ¿no? Entonces, claro, son dificultades porque en efecto, bueno, yo los qualia los defino como aquello que no tienen y es delicado aquí porque placer y dolor, por ejemplo, pero por ejemplo, el color, los qualia es aquello que no tiene efectos en este sentido. Es decir, que no tiene efectos el cambiar uno por otro. Por ejemplo, el verde y el azul, los cambias y el sujeto sigue. Es decir, ¿qué más da que veas el verde azul que el azul verde o el rojo con el azul, ¿no? Un daltónico, ¿qué más da?
si es exactamente lo mismo, a no ser que digamos, no, el rojo es pasión y el azul es evasión y no sé qué, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. Eso precisamente tendría que ver con que, como los qualia no son algo sustantivo, entonces ya, como no es algo cerrado, entonces ya sí, ya pues tienes que decir que el rojo es más o menos pasional y el tal. Pero en principio los qualia son conciencia. Y la conciencia te da igual que sea rojo o verde. O sea, es un dato, digamos, de algún modo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí que se puede definir así a los qualia o la subjetividad pura como algo que no tiene efecto ninguno, porque, es, porque da igual, porque es conciencia pura, es el purusa hindú que está separado, que simplemente ve, que ve. O sea, esa distancia, da igual. Hay un corte y da igual que cambie el rojo porque da igual, lo que importa es que lo estás viendo, ¿no? Y, y pues y de otro lado estaría la operatividad, ¿no? Lo paratético, no lo por contacto, que sería pues la operatividad ya, pues no sé si no ceremonial, sí, el contacto con los objetos, con instituciones y demás, ¿no? Eh, por un lado está el lenguaje, que iría más, en este caso iría más del lado de los qualia, porque el lenguaje, ay, ¿qué ha querido decir con eso? La interpretación psicoanalítica. Y por Claro, otro lado estarían lo operativo, conductual. O sea, conductual en el sentido de, no, es que ha cogido ese objeto y ya está. Me da igual lo que pensara al cogerlo. Lo ha cogido y lo ha dejado ahí. Se ha tropezado, o sea, no sé qué, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Un poco por ahí, sí. Esto para decir que qué es lo que la alarma. ¿Por qué a unos sujetos se les trata en psicología y a otros no, ¿no? claro. Eh, hmm, sí, sí. Iba a responder. Yo creo que la alarma no se da en términos, regresando un poco a esto, no se da en términos individuales, sino en términos de necesidad política. Al menos es la línea con la que trabajo, ¿no? Por ejemplo, hace poco revisaba con mis alumnos la cuestión del concepto de depresión. Entonces, curiosamente, la Organización Mundial de la Salud, así tal cual, en la página de la Organización Mundial de la Salud, define a la depresión como una discapacidad. Yo les decía a mis alumnos, ¿discapacidad de qué? ¿No? Hombre, que es ¿Qué? clara una discapacidad visual o es clara una discapacidad motriz, pero habrá que pensar, ¿la depresión discapacidad de qué es? Pues yo pensaría discapacidad de producir, de actuar. Alguien deprimido pareciera ser que es alguien imposibilitado para algo. ¿Para qué? Para actuar, para producir. Entonces yo considero que al final lo que ocurren son establecer ciertas curvas de normalidad Hmm. y es un candidato para la psicoterapia o para ser intervenido, tiene que ver con su funcionalidad dentro de los diversos contextos. Considero que va justamente en esa línea, tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, una persona ya con un daño a nivel orgánico, dígase alguien con esquizofrenia, dígase alguien con demencia, con Alzheimer, obviamente no es un candidato para la psicoterapia porque ya su condición lo rebasa y lo único que quedan son aplicar medidas a una especie de prótesis, de modificaciones conductuales que lo mantengan a raya O dentro de, psiquiátricas, ¿no? Sería psiquiatría claro, prácticamente. ya sería una cosa más psiquiátrica. Claro, pero eso parece restringir esto en psicoanálisis. Yo hablo de psicoanálisis porque es un poco lo que el sparring que he cogido yo, pues yo no soy psicólogo, no se sabe qué soy yo, pero quiero decir, sí que me he interesado desde los 20 años por ahí por la psicología y me enfoqué más sobre todo en psicoanálisis, ¿no? Y ahí se da la cuestión de si el psicoanalista puede tratar a un esquizofrénico. Ya desde luego con el psicópata también se plantea la cuestión, es decir, un perverso pues no se le puede tratar porque es que, o sea, porque no te va a seguir el juego, o sea, se va a Claro, reír de ti, ¿no? Entonces, y con la esquizofrenia se planteaba la cuestión si no podía ser incluso peor, ¿no? Es decir, si podía ser iatrogénico, desencadenar a un psicótico que todavía no había tenido brote, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, la funcionalidad de un sujeto bueno, políticamente o lo que sea, ¿no?
Lo que pasa es que hay veces que los sujetos son de más de funcionales, es decir, que ese no es su problema, es decir, que son hiperfuncionales, ¿no? Y que son, que están, que encajan perfectamente, que tienen demasiadas opciones y demás, y que sin embargo, pues no les llena, ¿no? Alguna cuestión, no les llena, no les llena, y el tío se quiere suicidar, por ejemplo, ¿no? Y Claro. entonces, ¿cómo se explicaría un poco esa objeción, ¿no? Uh, yo creo que un poco desde el psicoanálisis inclusive tendría que ver con esta cuestión, si no mal recuerdo, que Lacan mencionaba sobre la imposibilidad de alcanzar el objeto de deseo, ¿no? Un poco como el exceso de estímulos y de resolución de problemas inmediatos, pues pareciera que acaban en un individuo, pues sí, sobreestimulado, pero que ya carece de objeto de deseo, que pareciera carecer de objeto de deseo, que al menos no lo puede identificar, ¿no? Pero cuidado, la funcionalidad es que se puede ver un individuo no es funcional. Y te estoy diciendo que sí, que este personaje es funcionalísimo. ¿Cuándo no es funcional? Cuando ya no exista, cuando no le podamos tratar, cuando Claro. se suicide. Entonces, el problema ahí no es la funcionalidad. El problema, ¿cómo plantearlo, no? El problema no es el sujeto me da igual. Es decir, ya no me preocupa, si no hay sujeto ya no me preocupa, ya no hay problema, ¿no? Es decir, de algún modo es que el sujeto es una sociedad en sí mismo, entre comillas. Es Ujú. que es un conflicto entre sociedades. La sociedad anónima unipersonal del sujeto que quiere salirse de esa sociedad, simplemente. Claro. Y la otra sociedad que dice, no, 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 tú no te suicidas, por eso es delito. Claro. ¿Cómo va a ser delito si no le puedes penar cuando ya está Sí, muerto, ¿no? sí, O sí, sea, ahí sí. surgen estas, digamos, paradojas que se pueden explicar porque por el tema de que hay veces vale, decía que hay veces que el sujeto conforma una sociedad anónima, unipersonal, ¿no? Y Ujú, entonces, ujú. eh, esto se puede explicar desde la perspectiva que yo había propuesto al principio, según la cual un Robinson Crusoe ya lleva la sociedad a cuestas, ¿no? Es decir, que en psicología sucede que sí, sí, que no se trata del individuo individual, indiviso, sino que ya está dividido al interior, ¿no? Sí, claro. ¿no? Que tiene un mundo propio de algún modo y que ese mundo, es decir, y aquí cuidado, la cuestión, pero por ejemplo, a mí me gusta enfocar las cuestiones por las ideas, ¿no? Y entre las ideas no se puede descartar la idea de amor, por ejemplo, ¿no? Porque cuando se Ujú. habla de política, Dios, estas cosas tan grandilocuentes, y amor, ¿qué? Amor también. Es decir, amor, quiero decir, ¿cuál es la consumación del amor? El sexo, no. El, el, el tener descendencia, o sea, no, la familia, vamos, la Sí, familia. Es decir, que la familia es un módulo, un módulo social que puede reconstruir la sociedad. Por claro. lo tanto, el sujeto de algún modo bueno, si bien no puede constituir una familia por sí mismo, bueno, sí, si fuera partenogenético o se le pudiera clonar, sí, ¿no? O sea, pero digamos que en el horizonte ahí está, ¿no? Que su acción puede llevar a eso. Entonces, el sujeto se conforma en sociedad, contra la sociedad. Hay veces que el sujeto se revela contra la sociedad, pero así literalmente, ¿no? Y, 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 y entonces ahí el psicólogo parece que está tomando partido contra el sujeto. Es decir, que lo que quiere es que el sujeto, no que esté mejor o que no sé, No, no, no. eso también lo aceptas tú, que no es lo que quiere el psicólogo. Sí, no, no, no. Cuidado, porque la diferencia entre biología y medicina para Gustavo Bueno es que el médico sí que quiere que vaya mejor el sujeto y el biólogo pues no necesariamente. Ujú. Entonces, en este sentido que tú estás planteando, el psicólogo sería un biólogo, no un médico. Entonces, el psiquiatra igual sí que es un médico, pero el psicólogo no sería no sería un médico. Ok. No sería, sería
Pues en este sentido se aproximaría más a un burócrata, un partidista. No sé si es que el psicólogo también es un sujeto psicológico, por lo Claro, tanto, también puede conformar su secta. Es decir, no necesariamente está siendo un burócrata de la sociedad, sino que puede ser un burócrata de su gabinete. De su gabinete, ujú, de que quiero que mi gabinete funcione bien y quiero que venga cada vez más gente. Y entonces quiero que tal, que es un poco la definición que da Gustavo Bueno sobre el psicoanálisis, de una hetería soteriológica. claro, Que se claro. salven, pero en mi movida, en mi rollo. Es decir, sí, que sigan mi rollo, pero eso no está mal, porque es mi rollo, pues como cualquiera tiene el suyo, o como tu sociedad en la que estás envuelto. Tampoco quiero decir que, o sea, yo aquí no estoy diciendo que todo sujeto es una sociedad en sí misma, no, no, pero que sí que tiene en el horizonte la posibilidad de conformar por medio de la familia y no la suya, sino la de dos tipos a los que engañe y que les diga, oye, tu familia ponla a mi disposición, ¿no? Y vamos a Claro. conformar con tu familia, conformamos otra, porque sabe hablar y puede embaucarles perfectamente. Y en ese sentido, ¿no? Se podría dialectizar por ahí, sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate, aún el psicoanálisis como teoría soteriológica estaría funcionando dentro de estructuras políticas que le marcan las pautas de acción también. Claro. Entonces, Sí. quizá el Estado no tendría inconveniente en que el psicoanálisis sea una secta extraña que pretenda jalar más gente, en tanto siga funcionando dentro de los marcos del propio Estado. Porque ahí está la cuestión de la representación. Igual bueno, el psicoanálisis no. Claro, eso lo dice Gustavo Bueno, porque lo trata el psicoanálisis casi como una secta, ¿no? O algo así, pero en el psicoanálisis tampoco. El psicoanálisis tiene pretensión de universalidad, es decir, no de secta. Entonces, le estás atribuyendo a Gustavo Bueno, pues algo así como de una secta, porque ya para Gustavo Bueno, el propósito del psicoanálisis es imposible. Por lo tanto, aunque sean universalistas, es una secta, pero también se podría decir eso del catolicismo, porque por mucho que Claro, sean universalistas, pues no es posible, no es posible, no pueden ser porque no puede, o sea, es como el imperio universal, no puede ser. uh-huh, Entonces, también sería una secta, pero claro, visto desde el que no es católico, por ejemplo, porque entonces el psicoanálisis no sería una secta para el psicoanalista, pero sí que lo puede ser para nosotros si le atribuimos esa universalidad pretendida. Es decir, sin embargo, Lacan eso lo soluciona diciendo que el psicoanálisis no es universal de proponer una norma, sino que es universal de proponer una contranorma, por decir así, el singular universal, ¿no? Ahí se ve uh-huh. la contradicción de singular y universal. Es decir, eso, de la llama viva. Es decir, de que el sujeto pueda mantener la dialéctica entre tal, ¿no? Y entonces, para volver al tema del sujeto que se quiere suicidar, que es muy funcional en sociedad, pero que es que y se nos escapa, se nos va a escapar, entonces la cuestión ahí sería enlazarlo con lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, el singular universal, es decir, sería un modo el psicoanálisis lacaniano, tal como él lo plantea, pero en realidad el psicólogo, pues si lo enfocamos en la psicología en general, sería una manera es decir, en el horizonte está el tema de la muerte y del sujeto, vaya, es decir, de la ética. Es decir, em, si el psicólogo fuera el correspondiente al médico en algo, porque antes hemos dicho, el psicólogo es un biólogo, le da igual que se muera. Si fuera un médico, o sea, si pensamos que el psicólogo, si quiere, si solo le importa a su cliente para meterle en su secta, entonces no es psicólogo, ¿no? Porque será otra cosa. Si pensamos que en realidad sí que quiere que el paciente mejore, ¿no? Solo podría ser visto en ese sentido de que siga funcionando, de que sea un agente ético. Si el médico es un agente biológico, el psicólogo biológico o etológico, porque el médico quiere no solo que esté vivo, sino que etológico, o sea, que se comporte. El, sin embargo, el psicólogo sería un agente ético,
Porque, Sí. claro, pero ¿qué es la ética? La ética, para bueno y para Spinoza, es perseverar en el ser, pero eso es medicina. Eso es Ujú. medicina, no es ética. Entonces, ¿cuál es para mí la ética? Para mí la ética tiene que ver con el contexto determinante de la ética no es el estar, es la tortura. Es la tortura. Para eso hace falta saber hablar, por ejemplo. Para que te torturen tienes que saber hablar, tienes que poder decir sí o no a algo, mentir, por ejemplo. Es decir, que el sujeto pueda seguir mintiendo, por ejemplo, que el sujeto pueda seguir aceptando un dolor, o sea, el cual ya pueda seguir aceptando las ganas de suicidarse. O sea, no es para joder, no es para molestar al sujeto, no, porque la ética consiste en eso. Y la ética en ese sentido es política. Es política, porque la ética no es hedonismo, lo que sea. Eh, la ética tiene más que ver con la metafísica, con el- la no resolución posible de las, de las contradicciones de la existencia, del estar aquí, ¿no? De la materialidad, de todo lo que se quiera, ¿no? Ujú. Entonces, lo que pasa es que el psicólogo en ese sentido es un agente revolucionario como ningún otro, porque claro, o sea, porque es como si es como Sócrates. Es como Sócrates, estás de partero por ahí, de haciéndole a la gente nacer dos veces. O sea, de nuevo, ¿no? O sea, decir, no te olvides, memento mori y estas cosas, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. esto está ligado porque, claro, entonces se podría pensar que hay muchos gurús que son mejores psicólogos que, lo cual se demuestra claramente porque la gente sabe bien a quién, o sea, porque la gente al final recurre a ellos y no en vano tienen tanto éxito. Quiero decir que, Claro. pero que se está poniendo el significado de la psicología, se está planteando de una manera muy distinta. Para Lacan, en efecto, palabras que resuenen en el fundamento del psicoanálisis es ética, angustia y estas cuestiones, y deseo y estas cosas, ¿no? Por el lado de las normas, normatividad social, pues, por ejemplo, él está en contra del individuo y del colectivo. Para él, el colectivo es un conjunto de individuos, ¿no? Y el individuo, pues nada. Entonces, por la vía normativa, pues el, el lenguaje lo enfoca, porque claro, el gran otro, ¿no? Pues sí, por ahí. Es decir, que un elemento, un significado, una palabra que, por ejemplo, en otro lado he utilizado como el lenguaje del lado de los qualia, no del individuo, en Lacan se usa del lado del colectivo, de lo social, por ejemplo. Es Ujú. decir, que aquí no se está tratando los conceptos de manera unívoca. Cada concepto va en muchos lados, solo que de manera diferente, ¿no? O sea, y así, en ese sentido. Sí, sí, No sí. sé si te parece bien un poco la manera de enfocarlo. Sí, claro, y de hecho, fíjate, pero regresando a eso que mencionabas de quien se suicida, ¿no? Es que quien se suicida solo es un problema una vez que esté muerto. O sea, Claro, claro. antes no te resulta un problema, ¿no? Entonces solamente queda o patologizar aquellas conductas que suponen desviaciones que rompen la estructura normativa, la estabilidad política, o en todo caso quedaría una prevención del suicidio, pero solo en tanto el suicidio supondría una disminución en términos de población. Pero claro, no se trata o sea, mm, sí que se trata de eso, porque aquí estamos problematizando todas estas cuestiones. Entonces, en efecto, un psicólogo perfectamente se puede, porque no puede de otra manera que ponerse al servicio de una sociedad política y si tiene que hacer que la gente no se suicide, pues lo hará en favor de la demografía, ¿no? ¿Y por qué no? También puede hacer eso. O sea, quiere decir que el psicólogo Exacto. está Sí, en esa misma problemática de la política, de cómo se quiera llamar. Es decir, que él no está exento. ¿No? Entonces sí que puede suceder, sí que puede ser psicólogo teniendo esa pretensión además, pero sin que por
el hecho de evitar de que su acción se dirija a eso, de evitar el suicidio, porque demográficamente además hace falta, deje de hacer lo otro. Y lo otro es permitirle al sujeto ser capaz de querer suicidarse, llegado el caso. Claro. Es decir, porque alguien que, por ejemplo, me dice, no, a mí es que la muerte me da igual, ¿no? Por ejemplo, y es un individuo cero, o sea, un psicópata, una persona cero, ¿no? No, yo a mí me van a matar a la gente y yo no voy a morir nunca, o sea, no, muchacho, memento mori, o sea, quiero decir, quiero decir, abrirle la posibilidad de querer suicidarse. Porque es que hay veces que a un sujeto lo mejor que se le puede hacer es, oye, no que igual no te apetecerá igual tirarte del precipicio, ¿no? Es decir, y así ser éticamente menos reprobable de lo que eras, ¿no? Quiero decir, estas cuestiones se planteó en un programa en el que participé si se había avanzado en psicología desde... Si había habido un progreso en psicología. Y yo dije, me arriesgué a decir que igual, no sé, me arriesgué a decir que no, que igual no es así, pero dije, no, porque por ejemplo ahora no hay, no hay, quiero decir, lo que solucionamos por vía psiquiátrica, pero que esto no es psicología, ¿no? O por ciertas vías, lo que solucionamos por ciertas vías lo hemos perdido por otras, porque por ejemplo hay en sociedades tribales, paleolíticas, donde el sujeto, si ha cometido algo, pues se suicida y está contento de suicidar. Me voy a suicidar. O sea, encima le hago un favor a la sociedad, no sé si iré al cielo, porque igual no existe el cielo del todo en esa sociedad, ¿no? Pero estoy contento, me voy a suicidar. Entonces, quiere decir que en el sentido este de que decía yo de de que la sociedad sí, pero no proliferemos en instituciones y cosas raras, de que si no, que como buscar una estructura de base, ¿no? Fundamental y yo ahí mencionaba pues la muerte, la no sé qué, no sé cuál. Eso sería este argumento iría en ese apartado, ¿no? Por decirlo, por sí, claro. explicarlo. Sí, claro. Avances en psicología no creo que haya avances en psicología actualmente. Claro. De hecho, justamente lo que hay son proliferaciones de técnicas que un poquito le ganan terreno a la psicología, porque la psicología se encontraría en una especie de pragmatismo, donde es la verdad por sus hechos. Entonces, pues cualquiera en tanto sea susceptible de reajustar a los individuos, aún permitiendo esta posible acción libre de los sujetos dentro de las estructuras ya dadas, pues puede fácilmente ganarle terreno a la psicología. Claro, yo creo que no hay fundamentos, o sea, no hay bases, no hay fundamentos de la psicología, pero que sí que hay ideas. En tanto que no es una, bueno, y las ciencias también manejan ideas, en mi opinión, pero porque la inercia que es si no es una idea, ¿no? En física. Pero que esto está en los principios de la física, ¿no? Pero claro, no se dan fundamentos o bases como si fueran los fundamentos sobre los que construir las técnicas y ya tienen las técnicas y ya está, ¿no? Definitivas, sino que tienen ideas que son como aquellas que los contextos determinantes o técnicas hacen reflorar. Claro. Y esas ideas son pues esta, ¿no? Yo qué sé yo, pues no sé, pues las que he mencionado, ¿no? O sea, de Dios, muerte y todo lo que se quiera, solo que no son unívocas y pueden ser, y amor y todo lo que se quiera, ¿no? Pero angustia y no sé qué, pero suelen ser traducibles por otras cuestiones, es decir, no tienes por qué casarte. No, yo es que no creo en el amor o no creo en la muerte, yo soy material. Bueno, pues no lo hagas, pero sigues funcionando igual porque esas ideas van a estar funcionando igual. O sea, entonces la cuestión es hacerlas reflorar y que sigan funcionando, y no decir, pues ya se acabó, pues yo ya soy ateo, ya se acabó, ¿no? Pues no, porque la idea de Dios va a seguir funcionando, ¿no? Claro. Que un poco, no sé si yo creo que no las he escogido mal las ideas, pero alguien materialista que me escuche seguro que diga, pues ya ha dicho que las ideas que rodean a la ética como campo de la psicología
son Dios y amor, pues ya está, ya no le escucho, ¿no? Pues vale, pues cámbiala, no sé, tradúcemela, búscame, además que esto habría que sistematizarlo un poco mejor, con lo cual tampoco hay que dejarlo un poco en cuarentena la cuestión, ¿no? Pero yo así un poco lo veo así, ¿no? Sí, No sí, era sí. de verlo, sí. Sí, claro. Yo creo que por ahí se va circunscribiendo la cuestión de la psicología. Digo, fuera de que no es ciencia, porque evidentemente no puede llegar a ser ciencia, es su propio carácter nociológico a nivel técnico, lo que yo creo da la pauta de su funcionalidad a nivel político. ¿Cómo dices? Nociológico, pero no técnico. Eh, Fuentes Ortega menciona que es una técnica que Mm, antecede, vamos, que a dicha técnica le antecederían prácticas mundanas, ¿no? mm. De hecho, un poco se dice, habrá que analizarlo, que la práctica mundana que antecede a la psicoterapia en el sentido más psicoanalítico sería como el proceso de confesión, ¿no? De confesión, sí. Confesión, en el sentido católico. Pero confesión, sí, sí, sí. Pero si ya lo he dicho yo. ¿Cuál es el contexto determinante de la ética? La tortura. Y la Sí. tortura es hacerle confesar a alguien. O sea, la tortura no de pinchar a ver que te duela y te fastidias, no. La tortura en el sentido de la confesión y de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces, claro, a la tortura se le puede llamar una técnica. Nanay, la tortura no es una técnica. Hay técnicas de tortura, pero no, la confesión no es una técnica. No, Hay no, 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 no. técnicas de confesión, pero la confesión es la esencia de la ética. O sea, la confesión en el sentido, claro, la confesión ahí, claro, la confesión aquí, vamos a ver, la psicología cogea más del individuo que del colectivo, ¿no? Entonces la confesión es la salvación del alma, o sea, del individuo. Claro. Pero en realidad es la salvación no, es el buen entendimiento con Dios, eso es lo que es. Y Dios es la política, volvemos ahí, ¿no? Entonces, Exacto, que claro. digamos que está todo esto conjugado, ¿no? Entonces, la confesión, tal y como yo la planteaba, iba más por el lado de social, de confesión, cuéntame algo que quiero saber. Pero también está ese sentido del sujeto de si sucumbe o no porque su individualidad o su placer o dolor o su angustia, no sé qué, están conjugadas las cuestiones, ¿no? Entonces sí, tortura, confesión, ética. Ese es el campo, o sea, ese es un poco el campo yo que veo más central y eso es político. Y claro, y tienes ahí pues dos enfoques que un poco más el subjetual, que es el de los qualia, de me duele o no me duele, el hedonismo y demás, y el, no sé si objetual, pero sí de ideas o de tal, normativo, que es el que encaje o no encaje, que sea funcional. Porque igual un no funcional está encantado de no ser funcional. O sea, una vaca rumiando no sirve a nadie a nada, pero está encantadísima de haberse conocido, ¿no? O sea, Claro. el individuo, sí. El Pero canalla. aún el que no es funcional y está contento de no ser funcional, lo que queda es patologizarlo y un poco que las normas sociales funcionen sobre él. Él podrá estar contento de ser lo que quiera, Claro, pero ya en la institución psiquiátrica psicológica él está patologizado, claro. ¿no? Entonces Sí, yo sí, creo que ya, vamos, él podrá hacer lo que quiera hacer, pero claro, ante el Estado y ante la institución claro, psicológica claro. y psiquiátrica No, está no. categorizado ya él, ¿no? Sí, sí. Pero seguro, claro, o sea, la psicopatía, sociopatía y estas cuestiones son, que, bueno, por cierto, esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo porque, claro, o sea, o sea, yo he intentado enfocarlo más en el sentido de fundamentos, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, yo creo que se puede tirar por la cuestión de cómo está la psicología actualmente, ¿no? Y a mí me interesa pues qué es el DSM, qué son los trastornos de la personalidad, cómo se pueden clasificar mejor de lo que están. Y yo creo que esto se puede desarrollar. Entonces, supongo que hoy quizás es un poco tarde. Bueno, allí en México no, pero aquí sí. Entonces, se puede plantear lo del viernes de seguir el viernes, se podría plantear.
Entonces, si te parece bien, Sí, claro. sí. Entonces, si ¿te ha parecido bien la conversación de hoy o cómo te ha parecido? Sí, ¿Qué, o sí, qué? sí. De hecho, yo creo que incorporar la cuestión de los trastornos mentales es vital, ¿no? Mm, Justo acabo de comprar un libro que menciona que a la par del crecimiento del mercado y de la industria farmacéutica, un poco se tiene que ir incrementando también las formas de patologizar la propia vida. sí, claro, claro. Sí, Entonces, es lo que decía psicopatología de la vida cotidiana, que decía al la principio, ¿no? O sea, patología de que la no vida hay cotidiana. problema en decir que somos, y sobre todo de decir que somos todos enfermos, en ese sentido, ¿no? O sea, no de, Claro, a ver, no peyorativo, pero que sí, que de algún modo sí. O sea, que todos, o sea, porque los trastornos de personalidad, aunque esto querría desarrollarlo el viernes, ¿no? Pero los trastornos de personalidad no son más que mm, eh, son personalidades llevadas al extremo, pero que son claro, personalidades perfectamente normales y perfectamente bien, todo bien. O sea, claro, sí, sí, eh, entonces, una persona perfectamente bien que no quiere ir al psicólogo ni el psicólogo quiere ir a él, o sea, que todo el mundo está contento sin embargo, no es que esté enfermo, sino que o sea, se puede ver desde un sesgo psicológico, se puede analizar su vida en tanto que composición de trastornos. Es decir, claro. es como el señor Barnes en Los Simpsons, que tenía tantos virus que no se moría, porque los unos contra, ¿no? Y de tantos trastornos que están todos tan equilibrados que está más sano que nadie, ¿eh? Sí, Un sí, sí, poco sí, así, sí. ¿no? Sería algo por el estilo, sí. Sí, claro. Y un poco me gusta esta charla que da Miguel Ángel Castro Merino, que Ah, habla sí. sobre el derecho al conflicto existencial, si no mal recuerdo. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero si consigues patologizar las variaciones conductuales en los individuos, incrementas la dinámica de mercado, incrementas la industria farmacéutica y Sí, vamos, sí, se sí. consigue todo. Sí, a todo vapor, así, de Sí, no, lujo. claro, La industria así de la psicología y de lo que se quiera, pues viento en popa. exacto. ¿Sí? Pues sí. Pues nada, yo encantado de hablar contigo, Iván, No, igualmente, y, igualmente. y yo creo que se puede intentar, no sé, ¿no? Enfocar un poco, dar un poco dosis de psicología al personal, si es que si lo admiten, ¿no? Si lo aceptan y les gusta. Así que, pues nada. Ok, muy bien. Y nada, pues eso, pues en principio el viernes a ver si podemos, si estás disponible o si no otro día, así que nada, pues eso. Sí, claro. Yo creo que el viernes igual a las 3 podría ser. Pues bien, pues nada, chao, esto ya lo corto aquí.